Muy buenas noches a todas y a todos. A nombre del Centro Universitario Tepatitlán, les damos la más cordial bienvenida a este taller titulado El mundo microscópico y su importancia en la agricultura. Hoy tenemos el honor de contar con la presencia de la doctora Lorena Jacqueline Gómez Godínez, bióloga egresada de la Universidad Autónoma de Tlaxcala de la generación 2011, con maestría en biotecnología por el Instituto Politécnico Nacional del 2014 y doctorado en el Centro de Ciencias Genómicas de la Universidad Nacional Autónoma de México en el 2019. La doctora Gómez ha desarrollado una trayectoria sobresaliente en el campo de la biotecnología agrícola y la microbiología aplicada. Sus investigaciones abarcan desde la tolerancia a sequía en frijol hasta la interacción de Rhizobium en maíz con enfoques de genómica funcional. Además, ha participado en congresos nacionales e internacionales, ha publicado artículos y capítulos del libro sobre la importancia de los microorganismos en la agricultura y forma parte del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Actualmente se desempeña como investigadora titular en el INIFAP-CNRG en el área de recursos genéticos microbianos y es profesora en CUT Tepatitlán. En este taller se abordarán temas como el papel de los microorganismos en la agricultura, su contribución a la productividad y sostenibilidad, así como la relevancia de la investigación científica en el campo agrícola, con el objetivo de comprender la importancia del mundo microscópico en la seguridad alimentaria y el futuro del campo. Les invitamos a participar activamente con sus preguntas y comentarios al final de la exposición. Sin más preámbulos, demos la bienvenida a la doctora Lore. Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la invitación. El día de hoy les voy a platicar un poco sobre el mundo microscópico y su importancia en la agricultura. Me voy a permitir compartir mi pantalla y por favor me hacen saber si es que la están viendo, por favor. Sí, sí se ve. ¿Sí se ve? Perfecto. Pues bueno, les voy a platicar justamente, ya se los mencionaba, ¿no? Del mundo microscópico y su importancia en la agricultura. Y quisiera primero empezar hablando sobre qué es el suelo y de qué está compuesto. No sé si los invitados el día de hoy me quieran apoyar platicando un poquillo sobre qué es el suelo y de qué está compuesto. ¿Me ayudan, porfa? ¿A qué les suena cuando escuchamos suelo? ¿Solamente es lo que pisamos y dónde nos desarrollamos? ¿Qué más No, el conlleva? suelo también tiene vida, el suelo. Está Ok. compuesto por microorganismos, también tiene macro y microelementos o nutrientes. Y ya pues los mismos microorganismos hacen el ciclo biogeoquímico que hacen soluble o hacen disponible los elementos para las plantas. Ok. ¿Alguien más? Ya es tarde, ya se quieren ir a dormir. Bueno, justamente como lo mencionaba, ¿no? El suelo es la capa superior de nuestro planeta Tierra. Está compuesto por sólidos, líquidos y gases, en donde se desarrollan las raíces de las plantas y de ahí justamente como lo mencionaban, se toman los nutrientes necesarios para que estas plantas puedan crecer. Por aquí en el chat también ya nos ponen otra definición y dice que es un cuerpo natural que está constituido por gases, líquidos, microorganismos y minerales. Justamente, nosotros podemos encontrar las diferentes fases de la materia, los sólidos, compuestos por arena, limo y arcilla, tenemos gases, tenemos oxígeno disuelto en nuestro suelo, tenemos líquido, el agua. El agua es el solvente universal y justo lo vamos a encontrar en nuestro suelo. El suelo es un sistema natural abierto, complejo. Se forma en la superficie de la corteza terrestre y es donde viven nuestras plantas y una gran diversidad de seres vivos. Yo les quiero mostrar justamente aquí en esta imagen un agregado de nuestros suelos y como se los mencionaba, ¿no? Está compuesto por limo, arcilla, arenas, microorganismos, y estos son bien importantes porque están desempeñando papeles ecológicos de gran importancia para que, como lo mencionaban, haya ciclaje de nutrientes. Y bien, ya por ahí hablamos de estos microorganismos. Fíjense que estos organismos no se les daba la importancia que tenían porque no los podemos ver a simple vista. Sin embargo,
Primero vamos a comenzar definiendo esta diversidad oculta. Los microorganismos son demasiado pequeños para que nosotros los podamos ver con nuestro ojo humano a simple vista. Sin embargo, están ahí coexistiendo en nuestro suelo, con nuestras plantas, con los insectos que se desarrollan en estos suelos. Vamos a encontrar una gran diversidad de tamaños, de formas, de colores. Ellos producen diferentes olores. Y bueno, ¿cómo es que descubrieron a estos microorganismos? Fíjense que allá por los años 1500, Hansen y Zaccaris empezaron justamente con el tallaje de lentes y desarrollaron un microscopio muy simple. Sin embargo, ya ellos tenían esa idea de formar un instrumento que les ayudara a visualizar ese mundo microscópico que nosotros no podíamos ver a simple vista. Años más tarde, en 1665, Robert Hooke siguió justamente con este tallaje de lentes y él tomó un pedazo de corcho e hizo visualizaciones de este y encontró esos septos, esas divisiones en el corcho. Y él decía que se parecían bastante a las celdas de las madres en los conventos. Y entonces de ahí surge justamente el término de célula. Entonces, bueno, Robert Hooke es conocido como el padre de la biología celular porque pues él acuñó por primera vez el término célula. Y miren ustedes, ¿cuántos años más tarde? En 1684, Anton van Leeuwenhoek hizo el descubrimiento de las bacterias. ¿Pero quién era Anton van Leeuwenhoek? Bueno, pues él no se dedicaba a la ciencia. Él se dedicaba a comprar y vender telas. Y en aras de visualizar la calidad de estas, él empezó a tallar estos lentes y logró hasta 200 aumentos para justamente ver las telas que compraba y las telas que vendía, la calidad. Y bueno, no nada más se quedó viendo telas, sino que también le llamó mucho la atención todo lo que se atravesaba frente a él. Dentro de esas cosas, justamente él tomó una gota de agua de una charca y él visualizó unas pequeñas estructuras que en ese momento no se les denominó como microorganismos. ¿Pero qué creen? Eran los microorganismos. Se cree que fue la primera persona en visualizar los microorganismos. Él en su momento los denominó como animalcules. Y bueno, hizo más visualizaciones de verdad de todo lo que se atravesaba, ¿no? De partes de plantas, de sangre, de saliva, de lo que ustedes se puedan imaginar. Y todo eso quedó registrado, ¿no? Estas son imágenes de Anton van Leeuwenhoek, de antologías de Anton van Leeuwenhoek. Y bueno, él es considerado como el padre de la microbiología porque justamente pues fue uno de los primeros seres humanos en visualizar estos organismos. Ahora bien, conforme ha pasado el tiempo, se han mejorado los microscopios. Hemos tenido diferentes tipos de microscopios que nos han permitido ver las formas de las bacterias. Por ejemplo, aquí nosotros podemos ver las principales formas de estas. Encontramos, por ejemplo, a los cocos, es esta forma circular. Tenemos a los bacilos, la forma de vibrio, de espiroquetas, también las tenemos. Estos a su vez tienen la capacidad de agruparse, como por ejemplo los cocos, cuando se agrupan dos cocos, los llamamos diplococos. Cuando se agrupan dos bacilos, diplobacilos, streptobacillus, streptococcus. Entonces van formando diferentes estructuras o formas. Y gracias a los microscopios actuales nosotros podemos ver esas formas. Miren, esta es una micrografía electrónica que nos permite visualizar cómo es que nosotros podríamos ver a estos microorganismos. Tenemos aquí a Streptococcus, tenemos a Bacillus subtilis, aquí tenemos a Mycoplasma también, las formas de este organismo. Tenemos otras estructuras muy diferentes y muy complejas a lo conocido, como por ejemplo, bueno, estas son consideradas como formas atípicas. Entonces vean aquí cómo es que se agruparon estas formas de los actinomyces, de Mycoplasma. Tenemos también aquí a Gallionella, esta es Gallionella, esta es Gallionella, y esta es una bacteria cuadrada. Entonces, bueno, podemos visualizar estas diferentes formas. Ahora bien, a simple vista, a las bacterias no las podemos ver, porque por lo regular suelen medir como una micra. Sin embargo, los hongos sí los podemos ver a simple vista. No los hongos como champiñones, eso sí, también los podemos ver,
pero existen otros hongos conocidos como hongos microscópicos o filamentosos, y estos usualmente los podemos ver cuando se echa a perder nuestro pan, por ejemplo. Esto que están viendo ustedes aquí es parte del cuerpo del hongo y algunas esporas. Ustedes han escuchado decir que cuando una manzana está podrida, va a podrir a las que están alrededor. Justamente está basado en los hongos y cómo estas esporas pueden llegar a los otros organismos que están cerca. Entonces, siempre tenemos que apartar a la fruta que está enferma, por decirlo de alguna manera, para que no nos vaya a contaminar a las que están alrededor. Bueno, yo creo que ustedes también alguna vez han ido al bosque y han encontrado estas estructuras que les estoy señalando aquí. Eso encima de la hojarasca, esas como telarañitas, también son hongos filamentosos y están descomponiendo la materia orgánica. Imagínense ustedes, si no existieran estos hongos, ¿cómo estarían nuestros bosques, no? ¿Cómo tendríamos metros y metros y metros de hojarasca presentes? Tenemos algunos otros hongos que también son responsables de causar enfermedades. Por ahí a lo mejor a ustedes les va a sonar mucho el nombre de Fusarium. Aquí en esta imagen les presento a mancha negra, que es una de las principales enfermedades que tienen los nopales. Ahora bien, si nosotros hacemos un acercamiento y una visualización de estos hongos en el microscopio, nosotros vamos a encontrar estas estructuras. Miren aquí, tenemos lo que se conoce como hifas, y son filamentos largos y delgados. Este es el cuerpo del hongo. El conjunto de hifas se le conoce como micelio. Por otro lado, tenemos lo que se conoce como fiálide, y esta es una estructura especializada en la producción de esporas. Y bueno, las esporas son las unidades de reproducción de los hongos. Y aquí tenemos algunas. Fíjense que las esporas nos ayudan a nivel microscópico a poder saber de qué género y de qué especie estamos trabajando, ¿no? Estas son algunas imágenes de algunos Fusarium. Lo que está de su lado derecho es cómo se ve por enfrente una cajita de cultivo del hongo, y lo que está del lado izquierdo es cómo se ve por atrás. Por lo regular, Fusarium tiende a tener una coloración rojiza. Y miren, vean, tenemos diferentes Fusarium, Craminarum, Oxysporum, Equiseti, y aquí podemos ver que cada uno de ellos tiene diferentes tipos de esporas que justamente les decía, nos ayudan a poder identificarlos y asignarles un género y a veces hasta una especie. Con las bacterias esto no es posible. Voy a regresarme un poquito, porque si ustedes se dan cuenta, ¿cómo podríamos diferenciar esta de la que está al lado? Sería un poco difícil. Y los hongos sí tienen estructuras muy definidas para que podamos hacer ese tipo de clasificaciones. Este es otro hongo que se utiliza mucho en la agricultura y es Trichoderma. Trichoderma tiene una característica muy peculiar y es que sus esporas son de color verde. Algunas especies, ¿no? Como Asperellum, entonces lo podemos, y Harcianum también. Nosotros podemos visualizarlos en la cajita de esa manera y vean ustedes aquí sus conidios, sus esporitos, sus fiálides, sus hifas. Entonces, pues, nos permiten identificarlos. Es bien característica esta estructura que ustedes están viendo de Trichoderma. Ahora bien, ya hablamos un poquito de la forma de estos organismos, ¿no? Pero, ¿dónde viven? ¿Dónde se desarrollan? Pues, fíjense que a través del tiempo los microorganismos se han adaptado a una infinidad de ambientes, a una infinidad de condiciones. Los podemos encontrar en el ambiente más inhóspito que ustedes puedan pensar. Por ejemplo, en los glaciares. Se han identificado muchos microorganismos que tienen la capacidad de producir enzimas que pueden servir para el uso biotecnológico, para producir bioplásticos incluso. Imagínense ustedes las condiciones del cráter de un volcán. Son salinas, hay muchísimos materiales químicos que a nosotros no nos permitiría vivir. Sin embargo, los microorganismos se han adaptado a vivir en este ambiente. Nuestras mascotas, claro que tienen microorganismos y de hecho las compartimos con ellos. Por otro lado, nosotros también somos portadores de estos microorganismos. Por lo regular, cuando nosotros escuchamos la palabra microorganismo o bacteria, siempre pensamos en patógenos, pero ¿qué creen? No es así. Nosotros se los voy a decir así, somos más microorganismo que humano. Entonces,
Imagínense ustedes que por cada célula humana tenemos 10 células bacterianas. Nuestra microbiota pesa aproximadamente 1.5 kilogramos. La mayor parte de nuestro microbioma se encuentra en el intestino. Fíjense que ahí está produciendo vitaminas que nosotros no tenemos la capacidad de producir. Entonces, los microorganismos están realizando esa función. Nuestro microbioma es único. Conforme nosotros vamos avanzando en diferentes etapas de nuestra edad, nuestro microbioma se va modificando. ¿Y cómo lo modificamos? A través de nuestra alimentación, a través del ambiente del que nos rodeamos, a través de las personas o los animales con los que convivimos. Gracias a eso nosotros podemos enriquecer este microbioma. También el microbioma que se encuentra en el intestino está regulando nuestros estados de ánimo. ¿Se dan cuenta la importancia que tiene esto? Y bueno, el dato más importante es que no podríamos vivir sin nuestro microbioma. Ahora bien, los microorganismos son esenciales. Siempre pongo esta diapositiva como importantes, pero debo decir que son esenciales, porque incluso nosotros no podríamos vivir sin ellos. Ahora bien, en diferentes industrias se han utilizado por la importancia y por la aplicación que estos tienen. Por ejemplo, nosotros podemos tomar cerveza gracias a la fermentación de nuestros microorganismos. Por ahí, si les gusta el pulque, pues también es una transformación del aguamiel, por parte de los microorganismos hasta transformar ese aguamiel en pulque. La kombucha, los alimentos fermentados, la maduración de algunos quesos está relacionada con estos microorganismos. Que nosotros tengamos nuestro pan esponjosito es gracias a microorganismos. Bueno, también los microorganismos se han utilizado en la medicina. Ha tomado mucho auge en las últimas décadas los probióticos, y bueno, pues eso nos ayuda a enriquecer justamente ese microbioma intestinal. También tenemos microorganismos que son encargados de llevar a cabo la biorremediación, o sea, de ponerlos en algunos lugares donde tenemos hidrocarburos o derrames de petróleo, y ellos son responsables de transformar estos hidrocarburos en algo menos tóxico. También se han empezado a utilizar en los cosméticos para disminuir el acné. Ahorita con toda la utilización del PET y de plásticos, pues están buscando estrategias y microorganismos que tienen la capacidad de producir bioplásticos. Y bueno, el suelo no es la excepción. En el suelo también vamos a encontrar muchísimos microorganismos y, como ya lo mencionaban, son responsables de llevar a cabo el ciclaje de nutrientes. Nosotros los podemos utilizar como biofertilizantes. Les mencionaba que justamente en el suelo vamos a encontrar microorganismos que desempeñan diferentes funciones. Por ejemplo, descomponedores. Los principales descomponedores vamos a encontrar casi siempre a los hongos, pero también algunas bacterias como Bacillus y como Pseudomonas son responsables de llevar a cabo esta función. Tenemos microorganismos oxidantes de azufres, aerobios, anaerobios, solubilizadores de fósforo. Tenemos microorganismos supresores de enfermedades, microorganismos fijadores de nitrógeno. Tenemos una infinidad de microorganismos que están ciclando estos nutrientes, ¿no? Poniéndolos disponibles para las plantas. Y bueno, a través del tiempo estos han generado diferentes estrategias para llevarlo a cabo. Dentro de todos los microorganismos y de todo ese mundo que existe en el suelo, nosotros vamos a encontrar aquellos que son conocidos como promotores de crecimiento. Estos promotores de crecimiento van a tener mecanismos directos e indirectos. Dentro de los mecanismos directos tenemos microorganismos que son capaces de producir alguna hormona relacionada con el crecimiento vegetal, como el ácido endolacético. También tenemos aquellos que tienen la capacidad de poner disponible un nutriente, como el nitrógeno. Solubilizar fosfatos, solubilizar potasio, también producir citoquininas, o todo esto relacionado con la promoción de crecimiento vegetal. Por otro lado, también tenemos estos promotores de crecimiento ejerciendo mecanismos indirectos, como por ejemplo la producción de antibióticos, producción de enzimas líticas, y esto está muy relacionado con la parte de biocontrol de algunos patógenos que se encuentran presentes en nuestros suelos. Y también pueden ayudar a la planta a generar lo que se conoce
como resistencia sistémica inducida, o sea, que la planta esté más alerta a lo que hay alrededor. Y son tan increíbles los microorganismos que también han tenido la capacidad de ayudar a contender ante las condiciones de diferentes tipos de estrés, como por ejemplo, estrés por sequía, estrés por calor. Y bueno, vamos a adentrarnos y les voy a poner algunos ejemplos de estos microorganismos, dentro de los cuales vamos a encontrar algunos que a lo mejor por ahí les suenen. Y si no, pues ahorita se los platico. Rhizobium es una bacteria que se encuentra ampliamente distribuida en los suelos y esta tiene la capacidad de llevar a cabo la fijación biológica del nitrógeno. Generan estas estructuras que vemos aquí, conocidas como nódulos. Estas bacterias tienen la capacidad de asociarse con leguminosas. Solamente una paupalácea es la excepción, pero de ahí siempre va a ser la interacción con leguminosas. Fíjense que esta es una historia que me gusta muchísimo y es cómo es que han interaccionado las leguminosas con las rhizobias. Todo parte en las raíces. Las leguminosas tienen la capacidad de producir químicos y estos químicos van a ser quimioatrayentes para las bacterias rhizobias que se encuentran alrededor. Una vez que la bacteria detecta estos químicos, va a acercarse a la raíz de la leguminosa y una vez que llega ahí, a través de los pelos radiculares, va a comenzar su entrada. Y una vez que está dentro de las raíces, se va a transformar esta bacteria en lo que se conoce como bacteroidetes. Y como va a estar ahí generando su casita y creciendo, va a generar estas estructuras que ya se las había mostrado hace un momentito, conocidas como nódulos. En esta estructura se lleva a cabo la fijación simbiótica, la fijación biológica de nitrógeno. Entonces, estos microorganismos, estas rhizobias, tienen la capacidad de transformar el nitrógeno atmosférico en nitrógeno asimilable por la planta. Imagínense ustedes que ahorita, aquí alrededor de donde ustedes estén, tenemos aproximadamente un 74 y 76% de nitrógeno. Y entonces, ¿por qué la planta no lo puede tomar? Porque no está disponible. Entonces, aquí es cuando las rhizobias transforman ese nitrógeno atmosférico en amonio o en amoníaco para que la planta lo pueda tomar. Y bueno, existe muchísima evidencia que habla de cómo es que las bacterias del género Rhizobium y algunas primas como Mesorhizobium, que estamos viendo aquí en esta imagen, pueden asociarse a las raíces de las leguminosas. Esto que ustedes ven aquí, señalado con la flecha, son las bacterias pegadas en la raíz. Esto se ha logrado gracias a la microscopía. Y bueno, vean los efectos que se generan, ¿no? Aquí tenemos plantas que no tienen las bacterias, tenemos plantas con Mesorhizobium, plantas con Rhizobium, plantas con las dos bacterias juntas. Vean cómo se enriquece las raíces gracias a la presencia de estas rhizobias. Estas son plantas de garbanzo a los 15 días de edad. Bien, existe de verdad muchísima evidencia de cómo diferentes especies de Rhizobium, como Rhizobium tropici, Etli, Leguminosarum trifoli, aportan beneficios a diferentes cultivos, como por ejemplo a los frijoles, a las lentejas, incluso a las no leguminosas. Tan solo la presencia está relacionada con favorecer el crecimiento de las plantas de interés, como también el maíz y el arroz. Y bueno, todo esto está relacionado con el favorecimiento del crecimiento de estas plantas. Se considera, o el dato existe, de que las rhizobias pueden fijar entre 20 y 40 kilogramos por hectárea de nitrógeno. Y bueno, si ustedes están interesados en las aplicaciones de las rhizobias o por ahí han escuchado el término biofertilizante, que básicamente es un producto a partir de microorganismos, pues se recomienda aplicar entre 10 a la 6 y 10 a la 8. Rhizobias por semilla o por planta, para justamente tener esta buena fijación. Aunque aquí algo bien importante es que no debemos de olvidar que está interviniendo tres factores importantes para que se lleve a cabo esta buena nutrición, ¿no? La planta, el tipo de planta y los genes que tiene y el ambiente.
Ahora bien, otra bacteria considerada como promotora de crecimiento son las pseudomonas. Las pseudomonas se han caracterizado por tener la capacidad de producir ácido indolacético o muchas hormonas relacionadas con el crecimiento de estas plantas, ácido indolacético, ACC-desaminasa, solubilización de fosfato. También ayudan o favorecen a contender las condiciones de estrés biótico, de estrés abiótico también. Tienen la capacidad de inhibir algunos patógenos que se encuentran alrededor. Y bueno, el ácido endolacético es una molécula relacionada con el crecimiento de las plantas y nosotros podemos ver aquí aquellas plantitas que tienen a la pseudomona y cómo es que se favorece el crecimiento de las raíces, de los pelos radiculares. Aquí en esta imagen lo podemos visualizar. Aquí sin tratamiento, con tratamiento. Entonces está bien evidenciado la función y el papel que tiene pseudomonas en esta producción de ácido endolacético. Este es otro ejemplo de pseudomonas. Vean aquí a las plantas de Arabidopsis que no están inoculadas o que no tienen la presencia del microorganismo. Y aquí vean a las plantas que tienen la presencia de Pseudomonas putida y de Pseudomonas fluorescens, y podemos ver justamente cómo es que se ve favorecido el crecimiento radicular. Aquí también es otra imagen, ¿no? Aquí solamente tenemos agua, aquí tenemos a la cepa de Rhizobium, perdónenme, de Pseudomonas, aquí tenemos a Fusarium, que es un patógeno, y vean el efecto que se está generando en la planta de tomate. Y aquí también podemos ver cómo la Pseudomonas está inhibiendo al Fusarium, al patógeno. Entonces, esto habla que también tiene esos mecanismos para contender ante patógenos. Bacillus es otro organismo también fitoestimulante, se utiliza como agente de biocontrol, como un gran biofertilizante, tiene la capacidad de solubilizar fósforo, potasio, también producir algunos sideróforos y otros minerales también los pone disponibles. Y quiero que ustedes vean aquí las plantas que no están inoculadas versus estas dos plantas que están inoculadas, ¿no? Se les ejerce cierto tipo de estrés al tomate y pues aquellas que tienen la presencia del microorganismo no se ven afectadas aunque tengan este estrés. Y entonces, eso era lo que les mencionaba hace un momento, ¿no? Nos ayudan a contender diferentes tipos de estrés como el de sequía, el de salinidad. Este es otro ejemplo más de cómo Bacillus está inhibiendo algunos patógenos, en este caso a Xanthomonas. Aquí tenemos el efecto que está generando Xanthomonas en una planta. Este sería como nuestro control con el patógeno. Y aquí los diferentes Bacillus que se han puesto o productos con Bacillus y cómo es que están inhibiendo al patógeno. Y aquí el crecimiento de las plantas sin nada y con los diferentes Bacillus, ¿no? Con los diferentes tratamientos de Bacillus y la inducción de crecimiento que hay. Bueno, tricoderma es un hongo. Les estaba hablando de bacterias, pero tricoderma es un hongo. Tricoderma está en el suelo, está ampliamente distribuido, también es uno de los principales organismos que podemos encontrar en nuestros suelos. Ha sido muy utilizado por todas las bondades que tiene. Tiene la capacidad de ejercer parasitismo. Se adentra en el cuerpo de otros hongos para inhibir su crecimiento y con esto reduce las enfermedades. Tiene la capacidad de producir algunas enzimas y producir lo que se conoce como el efecto de antibiosis, porque estas enzimas principalmente son glucanasas, pectinasas, que van a romper la pared celular de los hongos que se encuentran alrededor. Tienen la capacidad de producir antibióticos también para inhibir el crecimiento de algunos patógenos y también generan competencia. Están compitiendo por el espacio y por el alimento. Entonces eso genera que los otros organismos que pueden ser patógenos se disminuyan su crecimiento. Nosotros en el laboratorio justamente nos dimos a la tarea de buscar cuáles eran los hongos que estaban asociados a la poscosecha de papaya y encontramos muchos Fusarium y pues los retamos, ¿no? Hicimos pruebas de antagonismo contra tricoderma y aquí nosotros podemos ver que tuvimos hasta el 100% de antagonismo
o que tricoderma inhibía al 100% a esos patógenos presentes en la papaya. Entonces, tricoderma se recomienda utilizar en suelo, se recomienda también utilizar en algunos alimentos o en algunos frutos post cosecha. Esta imagen que ustedes están viendo es un acercamiento a esas confrontaciones. Por ejemplo, aquí tenemos al patógeno, esta que está aquí es Fusarium graminarum, aquí tenemos a Fusarium oxysporum, y aquí alrededor pusimos 4 gotitas de nuestros tricodermas. Entonces, inhibieron el crecimiento. Vean cómo es diferente, ¿no? Hasta entre los tricodermas respetan su espacio, pero no, lo importante aquí es que están inhibiendo a este patógeno. Aquí no están los tricodermas alrededor. Entonces, pues se recomienda mucho este organismo justamente para el control biológico, para el control de algunos patógenos como Fusarium. Y bueno, vamos a reflexionar un poco y aquí les pido la participación también a ustedes. Y si yo ya les hablé de estos microorganismos y de lo importantes que son, ¿por qué seguimos dependiendo de los fertilizantes químicos? ¿Alguien me ayuda? Porque a lo mejor tenemos el conocimiento de cómo nos pueden ayudar. A lo mejor, ¿no? A lo mejor porque los desconocemos. Si no los podemos ver, ¿cómo los podemos utilizar? Probablemente. ¿Alguien más? Podría ser la falta de cultura del agricultor o de conocimientos de los agricultores de antaño, principalmente. Fíjense que eso es algo con lo que he peleado mucho desde la trinchera, ¿no? Que a veces nosotros queremos resolver problemas sin siquiera conocerlos. Entonces, a veces no nada más es cuestión del productor, sino de los que nos dedicamos a la academia, que no sabemos los problemas reales, ¿no? Y que no llevamos el conocimiento a los productores para que conozcan esto. ¿Alguien más? También podría ser debido al, bueno, no sé cuánto tarda en crecer o en estar listo un fertilizante o un controlador de plaga hecho de forma, bueno, con microorganismos. Ok, sí. A lo mejor a veces no son tan accesibles, ¿no? O lo que a veces nos venden ni siquiera es el producto o ni siquiera es el microorganismo que está en la etiqueta. También justo, o sea, pero bueno, eso caería un poco también en desconocimiento, ¿no? Uh-huh. Por aquí también mencionan que actúan un poco más lento. Eso es cierto, pero a la larga nos dan más beneficios. Aquí mencionan también que porque son minerales que pueden ayudar a que los microorganismos los hagan llegar a la planta en suelos pobres, pero deben agregarse en muy bajas proporciones. Algo bien importante, yo no estoy peleada con los fertilizantes químicos, porque como aquí lo mencionan en el mensaje, nosotros podemos hacer combinaciones y disminuir la aplicación de fertilizantes químicos, pero tenemos que saber cuáles microorganismos podrían estar ayudándonos justamente a tener estas aplicaciones. Por aquí también mencionan porque los fertilizantes químicos aportan nutrientes en forma inmediata y las utilidades se ven más rápidos. Sí, las utilidades a nivel económico. Incluso hasta me atrevería a decir que los costos de producción utilizando fertilizantes son más elevados que utilizando microorganismos. Pero sí nosotros podemos ver efectos más rápidos con los fertilizantes químicos, pero los efectos benéficos a nivel de salud del suelo se ven más favorecidos con microorganismos. Y bueno, voy a pasar a la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos enriquecer nuestros suelos de microorganismos benéficos? Agregando materia orgánica, hablando de estiércoles, incluso también puede haber como de una forma así artesanal, la leche de vaca tiene algunas bacterias que es de forma económica y se podría enriquecer nuestros suelos si lo agregáramos, o melaza. ¿Ok? ¿Alguien más? Principalmente, hablando con los agricultores sobre el beneficio de los microorganismos, que igual con los fertilizantes,
estamos dañando. Sí, entonces, para poder enriquecer nuestros suelos, pues sí, hablar y tener una cultura hacia ellos, hacia los microorganismos, y pues sí, ahora sí, apuesto a los microorganismos al 100. Sí, sí. Por aquí hay algunos mensajes que voy a leer. Dice que habrá que pensar que sin microorganismos no hay vida vegetal. Estoy completamente de acuerdo. Incluso nosotros no existiríamos, ¿no? Porque imagínense que ellos están produciendo vitaminas que nosotros no podemos producir. Agregando materia orgánica, potenciando los existentes, inoculando y agregando nutrientes para los microorganismos. Sí, también. Bueno, fíjense que hace muchísimos años, allá por los años 60, surgió lo que se conoce como Revolución Verde. Y la Revolución Verde consistía en sembrar grandes extensiones de suelo de un solo cultivo. Se hizo labranza intensiva, se promovieron mucho los monocultivos, se hizo una intensificación en el uso de los fertilizantes químicos y se empezaron a utilizar muchísimo los pesticidas, ¿no? Plaguicidas, fungicidas, acaricidas, todo lo que termina en cidas, ¿no? De plaguicidas químicos. ¿Y qué creen? A la larga se generaron emisiones de gases de efecto invernadero, erosiones en nuestros suelos, bajo contenido de carbono, bajo contenido de materia orgánica, perdimos la diversidad de nuestros suelos. Y a lo mejor hasta ese momento nosotros no le dimos la importancia, porque incluso hay algunas veces que nos cuesta trabajo definir qué es suelo, ¿no? Me gustó mucho las definiciones que dieron hace un momento. No nada más es el lugar en el que vivimos, sino está compuesto por sólidos, líquidos, gases y por vida, por estos microorganismos, por insectos. Y les digo, no le dimos justo la importancia hasta que empezamos a tener efectos de esta agricultura convencional. Entonces se empezaron a registrar enfermedades. Imagínense que aquí una comunidad en Jalisco fue el primer lugar a nivel mundial con personas con insuficiencia renal y se encontraron en su organismo trazas de glifosato. Entonces hasta ese momento se le empezó a dar como auge, y les estoy hablando de hace algunos años, ¿no? Hace un par de años, se le empezó a dar como ese auge y esa importancia a la utilización de estos pesticidas y algunas prácticas de agricultura convencional que probablemente no eran tan convenientes. Entonces, en una transición hacia la agroecología y hacia una agricultura sostenible, se han propuesto algunas prácticas como, por ejemplo, disminuir la labranza, utilizar coberteras orgánicas. La rotación de cultivo es bien importante. Utilizar, como lo mencionaba, ¿no? Compostas, bokashis, lixiviados, todos estos considerados como fertilizantes orgánicos o actualmente llamados bioinsumos, pues son de suma importancia porque están enriqueciendo con nutrientes, con materia orgánica y también con microorganismos. Estamos con esto devolviendo la diversidad a nuestro sistema suelo. Y bueno, pues en general, ¿no? Es lo que sucede. Y de verdad existe muchísima evidencia que habla de cómo estas prácticas de la agroecología o de la agricultura orgánica pueden favorecer a nuestros suelos. Este es un artículo que habla de cómo los policultivos mejoran el crecimiento y la actividad de los microorganismos presentes, se aumenta la fijación de nitrógeno y se ven favorecidas. Esos nodulitos que yo les enseñaba se ven aumentados cuando nosotros tenemos estos policultivos. También menciona que el cultivo intercalado podría utilizarse para poner disponible este nitrógeno que ya se encuentra en nuestro suelo y con esto ser menos dependientes del triple 17 o del NPK, que son fertilizantes químicos, ¿no? Que se utilizan, que utilizamos nosotros los humanos para nutrir nuestros suelos. Ahora bien, también la rotación de cultivos, se menciona que favorecen el rendimiento de los mismos cultivos y que también disminuye la presencia de algunos organismos patógenos. Quiero que ustedes vean esta imagen, monocultivo. Vean los síntomas de enfermedad que presentan las raíces. Cuando nosotros tenemos rotación, este fue un experimento que llevaron a cabo por muchos años. Y vean aquí, ¿no? Rotación de cultivos y cómo los síntomas de las raíces o de la enfermedad disminuyó.
las raíces empezaron a robustecerse, a ser más sanas. Y bueno, pues ya lo vimos, ¿no? Nosotros podemos aportar microorganismos a nuestro suelo, restablecer esa diversidad gracias a estas prácticas de agricultura sostenible. No lo olviden, cero labranza, coberteras orgánicas, rotación de los cultivos, enmiendas orgánicas o fertilizantes orgánicos o bioinsumos llamados también. Todo esto va a enriquecer a nuestro sistema suelo y a nuestra diversidad. Otra cosa bien importante para cerrar ya justamente con esta plática es que los suelos sanos son la base de nuestra propia salud. Un agroecosistema sano va a permitir humanos sanos. Si nosotros nos ponemos a pensar, el 90% de nuestros alimentos provienen del suelo. Entonces, nosotros sin querer estamos enriqueciendo nuestro microbioma a partir del microbioma del suelo. Las plantas que están creciendo en los suelos se enriquecen del microbioma del suelo. Los animales que están desarrollándose ahí se enriquecen de este microbioma. Nosotros nos enriquecemos a veces hasta sin querer del microbioma del suelo, de las plantas que crecen ahí y de los animales. Entonces, nosotros tenemos que favorecer estos suelos sanos para favorecer a nuestra propia salud. De mi parte es todo. No me despido o todavía no terminamos. Aquí les dejo los QRs, los QRs de Centro Universitario Tepatitlán. Si ustedes se llegan a inscribir a este centro universitario, yo seré una de sus profesoras. Me gusta mucho la materia de edafología, que es el estudio de los suelos, de la microbiología. Entonces, los invitamos a pedir informes en la página y en Facebook. Aquí les dejo los QRs de la página y de Facebook, y también los invito a seguirme en un proyecto que es Nutriloe, y que significa básicamente nutrición, y Loe, raíz. Entonces, es un proyecto que tenemos aquí en Jalisco y está muy relacionado en justamente dar capacitación, dar curso a los productores para que se acerquen a este mundo que a veces no es tan accesible. Y bueno, pues si tienen preguntas o comentarios, lo pueden hacer abriendo su micrófono o en el chat. Muchísimas gracias. ¿No hay preguntas? Adelante. Yo sí tengo una pregunta. Sí. Hola, por ejemplo, este tipo de bioinsumos y de agricultura sostenible, ¿se puede aplicar en cultivos que son para exportación, principalmente para Estados Unidos, ya que la FDA ves que está muy peleada con lo que son los microorganismos? O sea, ellos quieren todo como que súper inocuo y entonces sí como que digo, ¿sí se pudiera utilizar eventualmente para productos de exportación o no? Sí se está utilizando. De hecho, por ejemplo, para la parte de aguacate, hay algunas parcelas que son orgánicas. Incluso en algunos países se le da mayor valor agregado a aquellos que están producidos de una manera orgánica. Ahora bien, inocuidad y microorganismos la inocuidad son cosas como un poco diferentes. La inocuidad está relacionada justamente con que no haya presencia de algunos grupos de organismos, como por ejemplo coliformes totales probablemente vamos a tener, pero que no haya presencia de coliformes fecales. Entonces, las coliformes fecales sí pueden llegar a nuestro aparato digestivo y causarnos intoxicaciones, incluso hasta se ha reportado que la muerte. Sin embargo, eso está relacionado con inocuidad, que no haya presencia de coliformes fecales, salmonelas, E. colis. Listeria. Entonces, lo que está presente en el suelo y estos organismos benéficos más bien están relacionados con el ciclaje de nutrientes que van a poner disponibles para las plantas. Ahora bien, nada más como comentario, todas nuestras semillas, todos nuestros frutos tienen microorganismos presentes. Ok, gracias. Y eso no quiere decir que sean patógenos, muchos de ellos son benéficos y nosotros los estamos tomando a través de los alimentos. Por eso justamente la parte o la insistencia de que tenemos de tener agroecosistemas y suelos sanos.
Sí, correcto. Muchas gracias. No, gracias. ¿Alguien más que tenga preguntas? ¿Todas las especies de Fusarium son patógenas? Esa es una buena pregunta. Fusarium, por lo regular, está muy satanizado. Descomponedor de materia. Ajá, está muy relacionado con enfermedad. Escuchamos Fusarium y nos alarmamos, ¿no? Y ya decimos, ah, está enfermo nuestro cultivo. Pero justamente a mis estudiantes yo les he dicho que la principal función de Fusarium, una de las principales, es ser descomponedor. Sin embargo, cuando nosotros acabamos esa materia orgánica o esos sustratos de los que ellos se pueden alimentar, pues ellos tienen que seguir comiendo y al final, pues van a llegar a las plantas. Y ahí es cuando se convierten en patógenos. Y es justamente por este desequilibrio en los nichos ecológicos. Entonces sí tendría que haber al menos un 5% de materia orgánica en nuestro suelo para que Fusarium no se vuelva patógeno. Sería lo ideal. Sin embargo, si nosotros hacemos estudios de materia orgánica, nuestros suelos, la mayoría de ellos tienen menos del 1%, desafortunadamente. Pero nosotros podemos enriquecer esa materia orgánica con estas enmiendas, con estos bioinsumos, con las compostas, con los bokashis. Nosotros estamos favoreciendo esa masita, esa comida para los microorganismos que se encuentran presentes. Algo les iba a decir, pero se me olvidó. ¿Alguna pregunta más? El impacto del tricoderma en la producción de metabolitos secundarios en la producción de jitomate. Ha habido varias evaluaciones de tricoderma en muchísimos cultivos. Tricoderma de verdad es muy buen inhibidor de patógenos, pero también se ha encontrado que tiene la capacidad de producir volátiles y estos volátiles están relacionados con el favorecimiento del crecimiento de raíces y pues de la parte aérea de las plantas. Se ha realizado en tomate, se ha realizado en maíz, se ha realizado, la verdad, en muchísimos cultivos. Tricoderma lleva muchísimos años siendo utilizado como un biofertilizante. Y por sus bondades, ¿no? Tiene tasas de crecimiento rápidas, tiene lo que les mencionaba hace un momentito, ¿no? La capacidad de producir enzimas, antibióticos, que inhibe a los patógenos, esto de los volátiles, incluso meterse en el micelio, ya les mostraba yo cómo era el micelio de los hongos, tiene la capacidad de meterse en los micelios de otros hongos para inhibir su crecimiento. Entonces, sí está muy relacionado con crecimiento y con inhibición de patógenos. Muchas gracias. Sí. Entonces, tricoderma pudiera ser utilizado para tratar la antracnosis en papaya. Nosotros esperábamos encontrar justamente en estas papayas antracnosis o alguna o algo relacionado con la antracnosis, ¿no? Algunas Coletotrichum. Sin embargo, lo principal que encontramos fue a Fusarium. Sin embargo, a nivel in vitro nosotros hemos hecho evaluaciones de confrontaciones o antibiosis contra Alternaria, que es un patógeno o pues, principal patógeno, uno de los patógenos que puede estar en el suelo, contra Alternaria, contra Coletotrichum, contra Phytophthora, contra Fusarium o diferentes especies de Fusarium, contra el de mancha negra también hemos hecho algunas evaluaciones y a nivel in vitro sí están disminuyendo el crecimiento y también depende de la cepa, ¿no? Entonces ahorita lo que seguiría sería hacer las evaluaciones en cámaras húmedas y ya en la planta. Ok, gracias. Sí. Adelante.
Hola doctora, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, yo tengo una duda. Por ejemplo, todo lo que hablamos, bueno, se habló en la charla fue sobre el suelo, pero por ejemplo, la producción en invernaderos, ¿sería enriquecer los sustratos o cómo se podría trabajar con eso? De hecho, sí se realiza. Incluso algunas veces se han aplicado en la parte de riego algunos bioles, ¿no? O que llevan microorganismos benéficos que ya se han encontrado. O también se pueden hacer al drench o como lo mencionas, ¿no? Se enriquecen los sustratos para que justamente se favorezca el crecimiento de los cultivos. Sí, sí se ha realizado. De hecho, por ejemplo, nosotros antes, esto es bien importante, tenemos que ser muy responsable con el uso de microorganismos, porque a veces es muy fácil como utilizarlos, ¿no? Y ya, o comprar un producto y creer que es lo que nos están vendiendo y utilizarlo. Sin embargo, pues tenemos que tener cuidado con lo que estamos utilizando, ¿no? Pero nosotros antes de sacar un producto a parcela demostrativa o a parcelas, ¿no? Para sus evaluaciones, las primeras evaluaciones que hacemos siempre sí o sí son en invernadero y enriquecemos sustrato. Ujú, Ok, gracias. ujú. ¿Alguien tiene más preguntas? Aquí en el chat veo una pregunta que dice que si hemos trabajado con micorrizas arbusculares. Ay, hace muchos años, la verdad. Las micorrizas, digamos que se trabajan de manera muy artesanal. Entonces, es como un poco difícil la reproducción porque necesitan un hospedero. Entonces, se ha costado como trabajo esa parte de reproducción. Y ahí es como estar, ¿no? Identificando las esporas para hacer el aislamiento y después, ponerlas en el cultivo de interés. Entonces, la verdad, con micorrizas ahorita no me he querido meter y solamente estoy trabajando más hacia la parte de bacterias y hongos filamentosos. Doctora, buenas noches. Nada más para preguntarle, su presentación, ¿dónde la podemos volver a ver? Va a estar en YouTube, de Centro Universitario Tepatitlán. No sé si por ahí, Kevin, me apoyan poniendo el link de YouTube de la plática que quedó grabada. Sí, claro que sí. Muchas gracias. Por ahí les van a poner el link donde va a quedar grabada ya la presentación. Muchas gracias, doctora. No, al contrario, gracias por estar. Pues creo que no hay más preguntas. Bueno, si ya no hay más preguntas, agradecemos sinceramente a la doctora Lore por sus conocimientos y experiencia en este taller titulado El mundo microscópico y su importancia en la agricultura. También agradecemos a todas y todos ustedes por su participación e interés durante esta actividad. Esperamos que la información presentada les sea de gran utilidad y que puedan aplicarla en su vida académica, profesional y personal. Les recordamos que en el Centro Universitario Tepatitlán seguimos impulsando espacios de aprendizaje abierto y gratuito, así como programas académicos de nivel licenciatura en modalidad virtual con validez oficial ante la SEP, para que puedan continuar desarrollando sus habilidades desde cualquier lugar. Además, nuestros planes de estudio incluyen prácticas y actividades aplicadas que permiten a los estudiantes vincular la teoría con la realidad profesional. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y visitar nuestro sitio web Cutepatitlán para conocer próximas actividades y nuestra oferta educativa. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo evento. Muchas gracias. Hasta luego. Buena noche. Pidan informes a CEU Tepatitlán. Gracias. Adiós. Gracias, buenas noches. Gracias. Hasta luego. Gracias, adiós.